Buenos días a todos. Volvemos con momentos de felicidad para todos vosotros. Comunidad Caminante Feliz es una de las cosas que ofrece y hoy tengo la alegría feliz, intensa de presentaros a Eugeni. Eugeni Violant. Bienvenido, Eugeni, a Momentos de Felicidad. Bienvenido también a ti y gracias por poder compartir contigo esos momentos. Hoy vamos a descubrirte de manera como más personal Mm. en este espacio y un poquito para la gente que no te conoce. ¿Quién es Eugeni? Ya sé que no sabemos nadie quiénes somos, pero ¿cómo te presentas al mundo para que el mundo te pueda reconocer? Pues yo creo que es una doble presentación, porque en realidad ahora en esos momentos estoy viviendo como una especie de dualidad, una dualidad entre los que me conocen o los que me han conocido hasta ahora y los que están por conocerme. Es decir, yo hace 3 años aproximadamente quise reorientarme en mi vida. Quise de alguna manera abandonar ese mundo más empresarial, más económico, más del día a día, el que representa o el que has representado en mí todos estos años. Y hace 3 años, pues lo que decidí es hacer un cambio de rumbo. Y ese cambio de rumbo, pues de alguna manera es algo preparado en realidad, porque la improvisación, al menos para mí, entendido como un cambio, digamos que se presta poco a la improvisación. Entonces, bueno, he tardado 3 años Tres en años provocar. para crear ¿Mm? ese nuevo rumbo, para volver a revivir o vivir esa nueva manera de ser feliz. ¿Eres más feliz ahora en este cambio de rumbo? Soy feliz de otra manera. No quiere decir que antes no fuera feliz. Yo diría que es ese nivel de felicidad añadiéndole la conciencia. Wow. Y este cambio de rumbo, tú vienes de un mundo empresarial y pasas a un mundo Algunos dicen que terapéutico. más, no lo sé, algunos dicen que es más espiritual, pero es Ujú. que tampoco no sabemos exactamente dónde está la frontera. Cada uno lo vive de una manera diferente. Entonces, el hecho de venir de un mundo más terrenal, de un mundo donde los pies tienen que estar muy bien anclados en el suelo, a todas esas personas, entre las que me incluyo yo, les da como un poco de miedo, un poco de pánico despegarse del suelo. Y yo creo que más por inseguridad, por vivir esas sensaciones que no por la realidad que realmente existe en todo este proceso. Entonces, bueno, vivo todavía en ese, digamos que semimundo de pánico por lo nuevo que ha de venir y que todavía desconozco. El mundo del espíritu que nos tiene en esa incertidumbre constante, ¿no? Que, Sí. que te da esa sensación de que no controlas. En cambio, el mundo de la tierra, ¿no? El mundo, Mm. bueno, pues tienes, ¿no? Un trabajo, ah, bueno, puedo presentarte. Eres Sí, claro que arquitecto, ¿no? sí. Eres Sí. arquitecto, tienes un trabajo, bueno, pues terrenal, un buen trabajo, bueno, con faena, ¿no? Mm. Que no es poco hoy en día, Que no es poco. y cambias a ese otro mundo, o lo haces paralelo, ¿no? Entrar en ese otro mundo espiritual, donde tú estás dando ahora mindfulness de autocompasión. Eres kinesiólogo. Ujú. Bueno, tienes toda, a ver, todo esto son etiquetas, ya lo sé, o estudios, pero hay una base muy potente debajo de eso. O sea, no es que digas he hecho un cursillo, sino que te has formado de una manera muy profunda y muy potente, ¿no? Como decías antes de empezar ahora, que decías Mm. que hasta que no lo tengo todo bien preparado, ¿no?
no, no empiezo algo, ¿no? Entonces, tienes toda esa base súper potente para todo esto que ya has empezado desde hace 3 años. Y ese cambio de rumbo se debió a un momento de no felicidad, se debió a un momento de... ¿Qué te hizo hacer ese clic Yo creo que fue más un momento de insatisfacción. de insatisfacción? Llega un momento en el que, y además acompañado por lo que todos hemos vivido de una u otra manera, que ha sido la COVID, que nos metió en un, digamos, en una especie de tiniebla, de incertidumbre. Nadie sabía lo que iba a pasar, incluso nadie sabía lo que nos iba a pasar. Escuchábamos muchas noticias en las cuales, pues, amigos cercanos, parientes cercanos, pues, lo vivieron muy mal, incluso algunos llegaron a fallecer en el proceso, y eso de alguna manera nos fue empapando de esa incertidumbre. Y, y esa incertidumbre cada uno la ha vivido a su manera, la ha vivido con su, de alguna manera, con sus propias herramientas y con lo que le ha dado la vida, ha podido con eso, pues más o menos transitarlo. La verdad es de que cuando llegó ese momento, a mí la COVID nunca me representó particularmente un problema. Lo viví con mucha paz porque digamos que de ese desastre mundial, eh, de alguna manera lo conseguí convertir como algo positivo. Me dio la oportunidad, y eso probablemente también fue gracias a que el trabajo que yo desarrollo me daba esa posibilidad o me daba esa libertad o incluso me daba esa posibilidad económica, Ujú. lo aproveché para intentar sacar algo positivo de eso. O sea, dentro de esa infelicidad que nos provocó a todos vivir esa situación, intenté hacer mmm, esa felicidad a futuro, porque es que en realidad durante ese proceso tampoco no sabíamos nadie de nosotros lo que nos iba a pasar. Y a lo mejor estábamos iniciando un camino que a lo mejor no podíamos llegar a completar, porque es que a lo mejor la enfermedad no nos lo iba a poder dejar desarrollar, pero así fue, se completó todo el proceso. Pero respecto a la pregunta que tú me hacías eh, el por qué llegar a ese punto, yo casi te diría lo siguiente. Mm, para mí, y eso ya Ujú. es un tema muy personal, para mí los momentos de felicidad se producen después de aquellos momentos de insatisfacción. Aunque, aunque pueda parecer una contradicción, las personas que normalmente, y es nuestra forma de ser, nos sentimos insatisfechos con casi todo lo que hacemos, porque eso está muy impregnado del tema de la perfección. O sea, las personas que somos excesivamente perfeccionistas somos al mismo momento eh, infelices, vamos a decirlo así, y de esa insatisfacción que produce esa falta de felicidad, si somos capaces de convertirlo en algo positivo, después de ese momento vienen pequeños momentos de felicidad. Wow. Pues todo esto que dices, Eugeni, de que ese punto de insatisfacción te llevó a dar ese clic, ¿no? A dar ese salto, que lo que la gente vivía como miedo y dolor, que era la COVID, tú la viviste con paz y que pudiste dar bueno, en budismo ya se le llama sufrimiento, ¿sí? Pero realmente no Mm. es, se le llama dukkha. Dukkha no es realmente el sufrimiento que comprendemos de tortura, sino es una insatisfacción, un estado de insatisfacción constante, ¿sí? Entonces, Ujú. tú hablas de eso, de que ese estado, ¿no? de insatisfacción te llevó a hacer ese salto, a buscar e indagar en ese otro mundo que ahora estás pleno en él. Ahora en estos momentos estás... Sí, pero lo vivo desde una posición todavía de incomprensión. Es decir, las personas que estamos muy ancladas en el suelo,
Ujú, y que nos cuesta vivir otro tipo de realidad, no llegamos a comprender muchas veces todo aquello que tenemos por delante. Entonces, cuando yo inicié este proceso, eh, digamos que lo viví eh, desde la incomprensión, porque realmente al no ser capaz de comprender muchas de las cosas que estaba viendo, no tuve otra manera que empezarlo desde cosas que podía tocar. Ahí fue precisamente el inicio con la kinesiología, fue aquel punto en el que eh, yo podía tocar esa realidad. Esa kinesiología que yo visualizaba como algo muy terrenal se fue convirtiendo poco a poco en algo mucho más energético, en algo mucho más, incluso diría espiritual, ujú. digamos, con todos los uis y los ais, ¿no? que se pueden poner en el tema. Cuando acabé ese proceso, o prácticamente acabando ese proceso, inicié el proceso de la meditación. Eso me dio armas, me dio habilidades de comprensión de mí mismo. Es decir, de alguna manera estaba conectando eh, ese mundo más espiritual que había en los demás conmigo mismo, hasta llegarme realmente a formar, como has dicho antes, como profesor de Mindful, digamos, en la especialidad de autocompasión. Ujú. Y esas dos cosas juntas es lo que me han llevado a ese medio camino. Ahora yo creo que estoy en un medio camino que ya no tiene marcha atrás, es decir, en esos 3 años hubiera podido hacer marcha atrás varias veces, más por miedo que no por ganas, pero ahora yo creo que he aprendido lo suficiente para darme cuenta de que eso es una realidad, Wow. no es un invento, Sí, no, sí, no- sí. no es, no es algo irreal, es algo que aunque no podamos tocar, está ahí. Se Y eso siente, se se siente, ¿no? siente. Es exactamente eso, Y sí. ahora que estás en ese punto que tú dirías punto medio, por ponerle un nombre, ¿te Ujú. sientes feliz? Y yo creo, digamos que el término de felicidad es, claro, ¿qué es ser feliz? Vale, ¿No? vamos ahí, vamos ahí. Vamos a definir qué es ser feliz para ti. Yo creo que ser feliz es un estado que no existe. Wow. Es decir, yo creo que la felicidad está compuesta de muchos momentos que si somos capaces de encadenarlos, provoca en nosotros un cierto estado de felicidad. Pero, Encadenar los momentos de felicidad para ser claro, feliz. pero los momentos de felicidad están rellenados con muchas emociones. Ujú. Emociones que a veces las consideramos positivas, y eso también es un término muy subjetivo, porque lo que uno puede considerar emoción positiva para nuestro vecino puede Puede ser. ser un motivo, ¿no? de infelicidad. Eh, pero si somos capaces de ver en esos momentos o en esas emociones de no felicidad o de insatisfacción, eh, momentos de tránsito al siguiente momento de felicidad, y somos capaces de aceptar ese momento como parte del proceso para el siguiente momento de felicidad, creo que en ese momento estamos en un proceso de conseguir ese estado de felicidad, que nunca alcanzaremos, por otra parte, Claro, y pero que además, claro, estaremos más cerca. para ti dices, ese estado no existe, entonces si no existe es inalcanzable, ¿no? Es, Pero eso es lo bonito, ujú, porque buscar esa felicidad, el problema que tenemos, creo yo, en esta sociedad es que buscamos esa gran felicidad, esa felicidad que muchas veces es material, que muchas veces es etérea, que muchas veces es de muy corto plazo. Y que cuando no disponemos de eso, nos sentimos infelices, pero es que realmente la felicidad está en nosotros mismos. Lo que pasa es que en nosotros mismos también está
la Infelicidad. infelicidad. Mm. Por lo tanto, aceptar esa infelicidad para llegar a ese momento de felicidad y aceptarlo también como tal, aunque sea de corta duración, creo que el secreto está ahí. No creo que haya muchos más secretos que ese, pero es una combinación. Yo creo que la verdadera felicidad está en comprendernos a nosotros mismos y en aceptarnos tal como somos. Wow. Comprendernos y aceptarnos. Yo todo Sí. esto lo voy como, lo escribo, ¿eh? Lo escribo, estoy escribiendo todo lo tuyo, todo lo de Eugenia, ¿sí? Ah, porque para mí son palabras clave que nos pueden ayudar a los que nos escucháis, ¿sí? A todos los que nos escuchan a, a poder conectar con esos momentos, ¿sí? De transición a ese estado como de más bienestar, ¿no? Y Mm. de mayor, bueno, felicidad gracias a la comprensión y a la aceptación. O sea, bueno, palabras clave para mí. ¿Qué momento recuerdas tú, Eugenie, de ti, que hayas sido feliz? Uf, Uf. Uf significa que han habido más de uno. Uf. uf. En realidad me hace dudar de esos momentos. Mira, yo casi te diría, hay una meditación dentro del mindfulness que es el darse cuenta, de las cosas que tenemos en nosotros mismos, Ujú. de las que utilizamos en realidad y de las que no somos conscientes que estamos utilizando para poder tener esos momentos de felicidad. Hay una meditación que es la de sentir los pies. Ujú. Yo cuando hice esa meditación, que en principio para mí era una meditación, pensé, pues vaya tontería de meditación. O sea, como si no tuviéramos todos pies, ¿no? Y como si fuera algo extraordinario tener pies. Y hice la meditación dentro del curso, la transité y al cabo de una semana o de 2 semanas me vino a la memoria un recuerdo que viví hace muchísimos años, cuando en la época en la que yo escalaba, era escalador, Ajá. que me tocó escalar una vía con una persona que en principio no le di importancia como persona. Ujú. Hasta tal punto era mi ego, que solamente me veía a mí mismo, que no me estaba dando cuenta que estaba escalando con una persona que solamente tenía un pie, no Wow. los dos. Y yo pensé, con, con lo que yo dedico a la semana en esfuerzo, el gimnasio, para poder llegar a escalar, sin darme cuenta que tenía dos pies y que aún así me sentía insatisfecho por no poder hacer más. Estaba escalando con una persona que solamente tenía un pie y que era la persona más feliz del mundo. Wow. Y pensaba, pero si hasta hoy no me he dado cuenta que tengo dos pies y que estos dos pies me están llevando a todos aquellos sitios a los que, vamos a decirlo así, quiero ir o me gustaría ir o sueño con ir. Y yo tengo dos pies. Momento de ¿Cómo es gran posible? conciencia, ¿no? Momento de conciencia y conexión. Sí, en ese momento me di cuenta que mi gran felicidad era tener dos pies, cuando yo pensaba que necesitaba tres para poder hacer eso. Pues había una persona que tenía uno y hacía exactamente lo mismo. Y era mucho más feliz que yo. Sí, sí. Realmente la felicidad no está en lo que tenemos, sino en lo que somos, ¿no? Sí, En lo que somos. ahí, En ahí me ese, di cuenta de eso. bueno, y en cómo, yo muchas veces digo, no sé si estás de acuerdo, que la felicidad está en cómo, en el cómo. Cómo yo vivo esto, qué actitud, ¿no? Cómo yo Mm, actúo ante algo, ¿no? El cómo para mí es algo. Entonces, claro, el cómo de esa persona de un pie, ¿sí?
que sentía plenamente su pie porque era el único que tenía, ¿no? Y el que les sujetaba para pasar al otro. Qué ¿sí? potente experiencia. Qué Pero él potente. creía que tenía 1000 pies. Él creía que disponía de 1000 pies. Por lo tanto, no estaba en su pie, estaba en su cabeza realmente, estaba en lo que él sentía. Ujú. Wow. Me has dejado ahí, boom, flaseada. De Y pequeño, momentos como, dime. Sí, sí. no, no, momentos como estos que realmente muchas veces no te das cuenta en el momento en el que te están sucediendo. Te das cuenta al cabo de los años, cuando poco a poco vas tomando conciencia y realmente disponer de esa capacidad de memoria para poderte acordar de esos momentos y poderlos llevar al presente y vivirlos como si te estuvieran sucediendo en este momento, y yo creo que es una de las cosas más fantásticas que tiene el ser humano. Sí. La felicidad de darte cuenta, ¿no? De todo, Mm, de, de recordar, ¿no? De vivir otro momento, un momento pasado de otra manera. Eso también sí, son momentos de gran felicidad, ¿no? El descubrir, ¿no? El descubrir que detrás de una experiencia hay mucho más, ¿no? El sí. sentir tus pies. Es que imagínate, ¿no? Una meditación de sentir los pies, ahí tuviste como una gran revelación, ¿no? Como una gran... Claro, ¿a dónde te puede llegar a transportar, ¿no? Ujú. Esa capacidad, ¿no? De darte cuenta de eso. Sí, sí. Bueno, cuando conectas con esa conciencia, con ese darte cuenta, con esa, bueno, son momentos para mí de gran felicidad, ¿no? Sí, Que, sí, sí. wow, ¿no? Es ese wow, ¿no? Que te pone la piel de gallina, que, bueno, hay mucha gente que lo vive a su manera. Ujú. Y me ha encantado algo que has dicho, ¿sí? Que, bueno, cuando estás en el mundo budista, nosotros decimos que la felicidad, bueno, que para alguien algo es bueno, para otro algo es malo, ¿no? Lo que has dicho, una emoción que para alguien es positiva, para otro no, el depende. Nosotros siempre poníamos la palabra depende, ¿no? Cuando decían esto es bueno, depende. Para mí sí, para ti, ¿no? Esto es malo, depende. Lo bueno y lo malo depende, ¿no? Porque no existe, no, eso sí que no existe. Cuando te das Ujú. cuenta también de eso, también son momentos que yo le llamo felices, ¿no? Felices al descubrir que nada es malo y nada es bueno, que todo depende, ¿no? De cómo, de cada persona. Para uno será bueno que haga mucho frío y para otro será horroroso porque no soporta el frío, ¿no? Entonces, bueno, trabajábamos con el depende y nos divertíamos mucho ahí. Claro, pero para mí aquí la felicidad está en darse cuenta de ese cambio de mirada. O sea, el poder, Wow. el haber vivido una situación como negativa en un momento de tu vida, el haber transitado un proceso y ese mismo hecho, el poderlo volver a vivir, el revivirlo como algo positivo. No, no por el hecho en sí, sino por la transformación que ha provocado en ti ese cambio de mirada. Eso es realmente para mí Wow. uno de los motivos de felicidad. Y por eso dices que ahora ya no hay retroceso, ¿no? Que cuando ya has descubierto ese cambio de mirada con todas estas herramientas que tú ofreces, que tú das y que, bueno, y que en otro momento vamos a mirar, a, ahí, en Es, ese cambio de mirada sí que sientes es que felicidad. es un aprendizaje en realidad, no, no deja de ser una habilidad que además se tiene que practicar. Y yo, por ejemplo, recuerdo en el último curso que impartí de Mindful Autocompasión de 8 semanas, que estuvo presente gente que tú también has entrevistado, pues Mm, como Víctor Cala, como Kimi, como Eugenia. ujú. Lo que estábamos practicando en ese curso era realmente en adquirir las habilidades necesarias para poder hacer esos cambios de mirada, que un hecho por Wow. sí solo no es bueno o malo. O sea, lo bueno o lo malo que hay en ese hecho en realidad está en nosotros, está en la forma en que lo vemos.
Si nosotros somos capaces de despegarnos de ese ego que nosotros tenemos y de verlo desde una cierta distancia, en realidad es vernos a nosotros mismos como si fuéramos nosotros mismos, pero desde la distancia. En ese momento nos estamos dando cuenta de que esas emociones, en realidad, las vivimos dentro de nuestro mapa, pero que nuestro mapa en ningún momento es la realidad. La realidad no somos capaces de verla al completo. Vemos solamente un trozo de esa realidad. En realidad vemos nuestra realidad, nuestro trocito de mapa. Si nosotros somos capaces de despegarnos de eso, nos daremos cuenta que eso es solamente un trocito y veremos mucho más de lo que estamos, de lo que vemos, de lo que nos, en realidad de lo que nos está enseñando nuestro ego, Sí, que en sí. realidad nos enseña muy poquito de lo que existe, ¿no? Esa es precisamente la habilidad que deberíamos, de alguna manera, si se puede utilizar el término deberíamos, ¿no? Que es un poco impositivo y un poco aquello de tenemos que, ¿no? O debemos hacer esto o hacer lo otro. No, es vivirlo desde la paz. Eh, y la otra cosa que aprendemos dentro de ese proceso es que cuando ese trocito de mapa somos capaces de juntarlo con otro trocito de mapa de otra persona y de otro trocito de mapa de otra persona, al final, entre todos, somos capaces de ver una realidad mucho más amplia. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Sí, yo eso hago un trabajo con un puzzle, ¿sí? De a cada uno darle una parte del puzzle, que me expliquen qué es esa parte, ¿no? Y Claro, bueno, el puzzle del elefante, que es una de las cosas que... Y hay uno, pues para uno el elefante es una trompa solo, ¿no? Bueno, su realidad es una trompa, para el otro la realidad son cuatro pelos ahí colgando, pero cuando lo juntan entre todos se dan cuenta que es un elefante, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Si viviéramos, claro, todo eso te da comprensión, ¿no? Y esa mm, comprensión, ahí sí que conectas con esa paz que yo le llamo felicidad, ¿no? Felicidad plena, si era esto, ¿no? Cuando lo ves desde fuera, cuando tienes esa capacidad de salir de la historia, ¿no? Porque a la que estás dentro de la historia, dentro del mapa, como tú le llamas, ahí nos perdemos, ahí nos perdemos. Porque ahí claro. yo digo siempre, cuando estás dentro de la historia estás pringao. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Pero lo bonito que es llegar a un momento y poder decir, wow, pero sí es un elefante, ¿no? Sí, Ese sí, sí, momento eso es un momento de felicidad, porque hasta entonces yo solamente había visto la trompa y a lo mejor tú solamente habías visto pues la patita, ¿no? sí, Y sí, el sí, darse cuenta de que ese elefante es lo que acabamos viendo todos, ese es el momento de felicidad en realidad compartido. En realidad es un momento de felicidad compartida, sí, sí. que es mucho más que la felicidad propia. Momentos, yo me acuerdo en una de las conferencias de Sergi Torres que él decía momentos wow, ¿sí? Y tú has dicho ahora wow, ¿no? Ver qué Sí. es, ¿no? Ver esa realidad como más completa, ¿no? Momentos Mm, wow. Son momentos de felicidad, de comprensión, unido a lo que tú has dicho, a esa comprensión. Tú has hablado de comprensión y que en el momento que tú, a través del trabajo de la mente, ¿no? Has llegado a comprender más, ¿sí? Y cuando comprendes, aceptas más, ¿no? Es como, sí. ahora comprendo, ahora lo acepto y ahora lo puedo cambiar, ¿no? Ahora puedo poner otras causas para vivirlo de otra manera o cambiar esa mirada, como tú dices, ¿no? Momentos Y wow. muchas veces apoyándonos en los demás, porque muchas veces no tenemos suficientes herramientas o la vida o la forma en la que lo hemos vivido no nos ha dado suficientes herramientas para podernos dar cuenta de todo lo que nos está sucediendo. Muchas veces es a través del otro que nos estamos dando cuenta de nuestra propia realidad. Entonces, cuando eso lo compartimos y cuando eso lo vivimos los dos juntos desde posiciones diferentes, pero con un mismo objetivo,
ujú, Entonces es cuando nos damos cuenta que podemos alcanzar mucho, mucho más. Ahí hay una frase que dice Eugenia, que es que juntos es más fácil. Y sí, es que sí, realmente es sí, así, es que es sí. mucho más fácil juntos. Juntos cuando vibramos en algo similar, porque el mundo de las relaciones es un mundo muy complicado, donde Mucho, podemos confundirnos en lo que es la felicidad y en lo que no es la felicidad. Ahí hay, cierto. a veces es un mundo de batalla. Entonces, cuando hay esa conexión, ¿no? Con otra persona y los dos, como tú has dicho, un mismo objetivo, ¿no? Los dos tenemos el objetivo de aprender, de acompañarnos, de saber más de ti, ¿no? De conocernos, de... Ahí sí que hay objetivos bonitos, ¿no? Que te diría, que te acercan más a momentos felices a la hora de compartir una relación. Pero es un mundo Cierto. complicado, ¿eh? El complejo, el mundo de las relaciones. Sí, pero yo creo que se facilita mucho todo este tránsito cuando realmente empatizamos con el sufrimiento de los demás. Entonces es cuando nos estamos dando cuenta de que en realidad ese sufrimiento que estamos viendo es nuestro propio sufrimiento. Es cuando en realidad no tenemos necesidad de arreglar el sufrimiento de nadie. Arreglando nuestro propio sufrimiento, ya estamos consiguiendo la mitad del objetivo del otro. En el momento en que el otro empatiza con, con, con eso que nosotros de alguna manera nos hemos arreglado, él o ella automáticamente se está arreglando. Por lo tanto, en vez de ver más al otro, si nos estuviéramos viendo más a nosotros, por empatía estaríamos arreglando al otro sin pretenderlo, sin intentarlo ayudar ni tan siquiera. O sea, solamente empatizando, sin mediar palabra y sin mediar ningún tipo de consejo, ningún tipo de ayuda. Simplemente empatizando, ya estamos arreglando el sufrimiento de quien está a nuestro lado. Qué bonito. Empatía. El otro, bueno, sería un poco que nos hace de espejo, ¿no? Y que nos lleva Exacto, otra vez a nosotros. Ese es un cierto. trabajo muy meditador, que digo yo. Claro, tú haces Mm, mindfulness, ¿no? Los sí. meditadores, yo me acuerdo con gente que hablo a veces y me dicen, pero no has visto a este, no has visto a este, enfocan en el otro, ¿no? No has visto esto que ha hecho, no has visto esto que dice. Y en ese momento es cuando yo lo traigo a mí, me remueve, no me remueve, wow, hay cosa a trabajarme, ¿no? Entonces, el meditador todo te lo llevas a ti, ¿no? Porque realmente es Mm. lo que tú dices, si tú solucionas, arreglas, ¿sí? Ese sufrimiento que hay en ti, todo lo demás es como que ya bueno, se Se contagia, se disipa. arregla, se Sí, disipa, sí. ¿sí? Es Entonces, que en realidad, si lo veis, está en ti. sí, sí, sí. Porque si no, en realidad no lo verías. O sea, aquello que no causa sufrimiento a los demás y no eres capaz de ver, a ti tampoco no te está causando sufrimiento. Por lo tanto, simplemente por empatía, eso no está rebotando en nadie. O sea, lo que realmente estás viendo de sufrimiento en el otro es lo que está en ti. Y Pero por empatía, en momentos así, estamos hablando de sufrimiento, que la gente diría, uff, eso de felicidad que tiene. Cuando tú empatizas con un sufrimiento de otro, ahí puedes tener un gran momento de felicidad porque te das cuenta que eso, ¿no? Te afecta a ti, que está en claro, ti, que ahí puedes tener un momento, wow, ¿no? También. Y estamos hablando de sufrimiento, la gente que nos escuche pensará, estáis hablando de momentos de felicidad y no le veo ahí, ¿no? Esa felicidad, ¿por qué me habláis de estas cosas? porque la felicidad en realidad está en el momento en el que detectamos ese sufrimiento. O sea, yo creo que el mayor problema que tenemos es no darnos cuenta de ese sufrimiento. En realidad, el sufrimiento no deja de ser una intensificación del dolor. El dolor en sí eso es algo humano, es algo que no podemos desprendernos de ello. Se nos puede morir nuestro padre, se nos puede, no sé, podemos tener un accidente, podemos tener muchas cosas que nos causan dolor, Ujú, pero realmente el dolor en sí, por sí solo,
no tienen mayor problema. El problema es la carga emocional que añadimos a ese dolor y es el que nos provoca sufrimiento. Sí, sí, la Esta es carga emocional y mental, porque el dolor en sí es un sensor, ¿no? Es como el, el, sí. el humano tenemos ese sensor, ¿no? Pero a la Ujú. que, vale, hay dolor, a la que entramos ahí y le metemos carga mental, carga emocional, ¿no? Ahí es donde lo sufrimos. Claro, eso es un poco como cuando uno se tuerce una pierna. O sea, cuando yo me la tuerzo y me duele, eso es algo físico, Ujú, eso es algo que simplemente me produce dolor. El sufrimiento está en pensar que, uy, ahora que me he torcido la pierna, no podré ir a la boda de mi amigo. Si no puedo ir a la boda de mi amigo, resulta que, y todo eso que vamos añadiendo, eso es sufrimiento. claro, Cuando nos damos cuenta de eso y somos conscientes de eso, en realidad, aunque se trate de un sufrimiento, es un momento de felicidad, sí, 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 sí. porque se nos ha hecho consciente algo que nos está causando sufrimiento. Sí, sí, lo puedes parar, ¿no? En ese momento, al ser consciente, dices, paro todo esa película mental que me estoy, ¿no? A veces le llamamos paja mental, ¿no? Paro todo esto, Sí, ¿no? Lo paro porque, a ver, me he torcido la pierna y puedo ir o yo qué sé, con un yeso, o puedo ir con un vendaje, o puedo, yo qué sé, ver la boda por online, yo qué sé, pero exacto. sí. Sí, O sea, sí, poder sí, ir, sí. si quieres ir, seguro que vas, aunque sea un ratito, aunque sea con cuatro calmantes y aunque sea, ¿sí? Entonces, Pero y es si que no ese vas, a momento lo de mejor felicidad, aprovechas ese descanso. Mira, es que tampoco me apetecía mucho ir, ¿no? para mí además el momento de felicidad en estos casos está en poder decir, eh, esto no lo puedo trabajar ahora, esto que me estaría causando sufrimiento en este momento, por el motivo que sea, pues por el estado vital en el que me encuentre o porque no es lo recomendable en este momento, soy capaz de ponerlo en una cajita, soy capaz de cerrar la cajita, soy capaz de poderlo guardar en un estante y poder decir, cuando lo tenga que trabajar, podré sacar la cajita, podré abrirla y entonces me podré dar cuenta de lo que hay dentro y de lo que me ha causado sufrimiento y podré trabajar esa emoción de forma mucho más, digamos que tranquila, ¿no? Mucho más en paz. Si es Yo, esa yo calma, calma mental o calma física o emocional. También es muy meditador, ¿sí? El poder también, posponer, sí, ¿no? El poder decir, tener esa capacidad de conciencia, ¿no? Esa capacidad de darte cuenta, esa capacidad de comprensión, esa capacidad, todas esas palabras que has dicho, y de coger eso y decir, después, ¿sí? Ahora en este momento vivo esto y después lo cojo. Es muy meditador que a la noche lo coges, ¿no? Y haces ahí ¿no? Un screening, le sacas importancia, trabajas un poquito sobre ello y dices, bueno, tampoco era para tanto, ¿no? Y haces así. bueno, no siempre controlamos todas las cajas, ¿eh? A veces hay otras emociones que de golpe nos abren una caja que no sabíamos muchas veces ni que la teníamos guardada y aquello se acaba convirtiendo en un tornado. Sí, sí, sí. Y es así, ¿eh? O sea que no, a ver, tampoco no pensemos que todas las personas que practicamos con cierta regularidad la meditación somos capaces de controlar todo lo que nos sucede en nuestra vida. A veces se No, nos no, no, produce un somos caos. humanos, que va, que va. Exacto. Sí, sí, a veces sale algo, ¿no? Sí, Bueno, que que estaba como dispara muy todo. guardado, ¿no? Muy, muy en el subconsciente. Y cuando Sí. eso sale también es un momento feliz. Sí, porque ahí estaba. O Sí, sea, sí. yo creo que en todo caso la infelicidad sería si realmente disociamos ese hecho, no le damos importancia y lo dejamos ahí como si no hubiera existido nunca. Eso no deja de ser de alguna manera algo que nuestro límbico nos tiene ahí como una respuesta a la huida, ¿no? Como una respuesta a la parálisis, ¿no? Sí, No se sí. trata tanto Es de eso una, como de, sí, sí. ¿no? Muy animal, ¿no? Una reacción muy Sí. animal. Mm, Bueno, mm. pues me encanta, Eugeni, me encanta porque todos los que nos escuchan seguro que están sacando de aquí bueno, herramientas, maneras, la comprensión, todas las palabras que has dicho así como súper clave.
Háblanos un poquito para conocerte, algo más personal, algo de ti. Un momento tuyo, de tu pasado, de tu niñez, que hayas sido muy feliz. Momentos para recordar, yo le llamaría, ¿no? Esos momentos que dices, wow. Mm, Mira, te diría lo siguiente. Posiblemente sea de los momentos que más recuerde por mi incapacidad, por sentirme incluso incapacitado. Eh, yo, mm, debido a mi estructura familiar, bueno, mi madre, yo soy de origen alemán, en realidad de nacionalidad alemana. Eh, Mi padre es de origen catalán. eh, y al ser el primero de familia, y al venir mi madre de Alemania para vivir a España, se vivió un caos lingüístico en casa. Ese caos Ajá, lingüístico me llevó a no saber en qué idioma tenía que hablar, con lo cual mis padres durante muchos años pensaron que yo no tenía capacidad de habla, es decir, hasta los 6 años no fui capaz de decir como aquel que dice ni una sola palabra. ¿Por qué? wow, Porque en realidad mi cabeza estaba dividido en muchas partes sí. diferentes. Ujú. Hasta yo mismo me creía que no sabía hablar. Hasta que llegó un día, aproximadamente a los 6 años, después de haber pasado por muchos logopedas, después de haber pasado por muchos médicos, todos decían lo mismo: dar tiempo, se necesita tiempo para poder expresarse, si es que no sabe en qué idioma expresarse ni cómo expresarse. Y a los 6 años empecé a hablar y dije, wow, si hasta Wow. sabes hablar y todo. Ese fue un Debías momento empezar a hablar ya diciendo frases completas, ¿no? sí, y además en más de un idioma. Claro. Entonces pensé, pues eso es una maravilla, el poder Wow. hablar. Pensar que estás en el colegio, pensar que puedes hacer todo lo que hacen tus compañeros, porque en realidad el no poder hablar no quería decir que estuviera incapacitado para poder pensar, Sí, sí, aunque sí, muchos pensaban que eso era así, pero no lo era. Entonces, claro. el darme cuenta que tenía capacidad para hablar, yo no sé si alguien ha vivido alguna experiencia de este tipo, pero realmente uno siente una impotencia absoluta el no poder tener capacidad de expresión. Muchas veces empatizo con los sordomudos o con los mudos, Ujú. de decir, ¿y cómo se van a expresar? ¿Cómo se expresan? Evidentemente hay lenguaje de señales, Sí, sí, braille, sí. hay muchos mecanismos eh, hoy en día y antes también, pero yo no era mudo en realidad, o sea, no tenía por qué aprender ninguno de estos lenguajes. Entonces estaba en tierra de nadie, o sea, ni podía hablar, ni nadie me enseñaba tampoco a expresarme De otra manera. como si, Sí, sí. claro, de otra manera, como si fuera realmente una persona muda. Por tanto, me gusta escuchar cuando dos mudos hablan entre ellos. Y digo escuchar, Wow. porque los estoy viendo, pero es como si los estuviera escuchando. Sí, sí, sí. Porque ese es el momento que yo viví en esa época de niñez. O sea, imagínate hasta dónde puede llegar una cosa tan, ¿no? Tan simple, ¿no? El hablar, que Si dices, alguien ¿no? te hubiera podido escuchar en ese momento de no habla, ¿no? Porque supongo Sí, que todos estaban enfocados en habla ya, ¿no? Exprésate. En cambio, si te hubieran escuchado en ese momento de no habla, bueno, alguien te escuchó porque ya decían, esperaros que no saben en qué idioma expresarse, ¿no? Alguien sí que tenía un sí. poco más de escucha, ¿no? Pero de unido, Yo, vaya, yo creo vaya, que sí, eso la con el tiempo ha impotencia. avanzado mucho. Todo el tema de la programación neurolingüística nos ha hecho ver que la comunicación no verbal es tanto o más importante como la comunicación verbal. Pero yo te estoy hablando de una época en la cual la programación neurolingüística estaba prácticamente, no existía.
o estaba muy poco reconocida o incluso estaba muy poco valorada. Es ahora que realmente nos damos cuenta de que muchas personas que no pueden hablar expresan muchísimas más cosas que aquellos que podemos hablar. Sí, sí, sí. Solo con una mirada, con un gesto, con una sonrisa, ¿no? Pueden Decimos expresar muchísimo esa más. felicidad, ¿no? Sí, sí, sí. Wow, no sé, Eugeni, para ir cerrando la entrevista, a, a toda esta gente que está en ese caos, ¿no? O que siente esa impotencia ante algo, ¿qué les dirías tú para que pudieran hacer ese clic y poder hacer ese wow, ese momento de felicidad de salir de ese caos, ¿no? De salir de ese estado de frustración. Cada vez hay más juventud, por ejemplo, con mucha crisis de ansiedad por esa frustración constante que tienen de estamos desubicados, no nos comprende nadie, ¿no? Es una frase muy típica. ¿Qué les dirías tú a toda esta gente para que puedan hacer ese momento, wow, ahora me he dado cuenta, ¿no? Ese momento, Ujú. Yo creo, eh, yo creo que lo más importante es darnos cuenta que no estamos solos. Yo muchas veces en los cursos de meditación les digo a las personas que participan, si en el mundo en promedio somos 7.000 millones de personas y eh, más o menos tenemos 7 emociones básicas, quiere decir que 1.000 millones de personas sienten esa misma emoción en ese mismo momento. El darnos cuenta de eso hace que nos demos cuenta que no estamos solos, que lo que nos está pasando a nosotros le pasa en este mismo momento a muchísima más gente. No se trata de aislarnos, se ujú, trata de encontrarnos a aquellos a los que les pasa exactamente lo mismo para darnos cuenta que los dos o los tres o los 1.000 millones podemos salir de eso que creemos que nos pasa prácticamente al mismo momento. Por wow, lo qué tanto, bonito. creo que lo más bonito de esto es evitar el aislamiento, el darnos cuenta de que estamos acompañados, de que en este proceso no estamos solos. Pues muchas gracias, Eugeni. ¿Quieres añadir algo más ah, para momentos de felicidad para toda esa persona que nos escucha? Pues que compartir esto contigo para mí me ha causado un verdadero momento de felicidad, realmente, Wow, de verdad. muchas gracias. Yo también, yo también. Saber que no estoy sola, ah, es un gran para qué, ¿sí? Para Ujú. sentir ese momento de felicidad. Muchas gracias, de verdad. Eugeni, A ah, ti por estar aquí. gracias por mostrarnos tus momentos felices. Y a todos Ujú. vosotros, un gran beso y De corazón. no estamos solos. Gracias, Eugeni. Gracias, María.